Cuando miramos la revelación de Bahá'u'lláh, ¿no? Ese cielo de alguna forma, la idea es que represente el firmamento de la causa de Bahá'u'lláh. Hay muchas estrellas. Esas estrellas, por supuesto, que son las personas, mártires, manos de la causa, en fin, bahá'ís, babís y bahá'ís, que lograron pues nacer de nuevo, ¿no? En diferentes modalidades, ¿no? Y algunas de esas estrellas, de esas personas, brillan de una forma muy especial. Esta noche vamos a hablar sobre uno de ellos, uno muy joven, para que lo sepan, que Bahá'u'lláh lo nombró Fakhro Shohada, que significa orgullo de los mártires. Shoghi Effendi lo nombró como un apóstol de Bahá'u'lláh. ¿De quién hablamos? De Agha Buzurg Nishapuri. Nishapur es una ciudad, ¿no? Entonces, Nishapuri, Agha Buzurg Nishapuri, y que Bahá'u'lláh le dio el título de Badi, que significa maravilloso, único, ¿no? Así es, sin igual. Aquí hay una foto de él. Como pueden ver, Badi bueno, en esa foto es un muchacho nada más, muy joven. Yo diría inclusive un prejoven. Badi nació en 1853, fue hijo de Haji Abdul Majid Nishapuri, conocido como Aba Badi, o sea que significa esencialmente padre de Badi. Aba Badi era un destacado creyente del Bab y posteriormente de Bahá'u'lláh, quien también fue martirizado poco tiempo después de su hijo. Badi, de joven, del muchacho, era rebelde. Su padre lo describía como la desesperación de su familia, ¿no? Cuando su padre, Abu Badi, se hizo babí, él estaba en contra. No aceptaba esto, pensaba que su padre se había equivocado. No le gustaba cuando su padre se juntaba con otros creyentes, e inclusive como que no le gustaba estar en la casa ya. Iba a trabajar a otros sitios y todo esto. Pero su padre, por el amor que le tenía, siempre le pedía a los viajeros, esos ¿cómo se llama? Maestros viajeros bahá'ís, que muchas veces Bahá'u'lláh mismo los enviaba a diferentes partes de Irán para que enseñaran y que visitaran los creyentes. Él siempre les pedía que lo visitaran a él y que le hablaran sobre la fe. Pero él era muy reacio, ¿no? Él era muy reacio. Hasta que Nabil Azam, el autor, el historiador Bahá'í, el autor, pues, ¿no?, de la historia temprana de la fe, en una ocasión se reunió con Badi y comenzaron a hablar, discutió, digamos, con él los sufrimientos y las tribulaciones de Bahá'u'lláh, y leyó para él unos versos, los versos de un poema, y que Bahá'u'lláh había compuesto esa poesía, ese poema, mientras se encontraba en las montañas de Soleimaniye. A causa de ese poema, Badi llora toda la noche. O sea, de alguna forma, ese poema le tocó el corazón a Badi. Y mismo Nabil Azam cuenta que cuando escuchó los versos divinos, el color del rostro del joven se enrojeció y sus ojos se llenaron de lágrimas y el sonido de su lamentación se elevó. Trató de calmar su agitación, pero durante toda la noche
Su enamoramiento y atracción mantuvieron el sueño alejado de los ojos de este joven y de Nabil Asam. Y hasta el alba leímos y recitamos los versículos sagrados. Entonces por la mañana, cuando Badi prepara el samovar para el té y sale a buscar leche, su padre se acerca, viene y dice: nunca había escuchado a mi hijo llorar. Pensé que nada podía conmoverlo. Ahora, ¿cuál es el hechizo lanzado sobre él para que arda con el amor de Dios? Y, bueno, esa mañana Nabil Asam le dice a su padre que el joven ya no estaba al mando de sí y que se había entregado a Dios. Badi obviamente insiste en acompañar a Nabil a Mashhad. Nishapur, la ciudad de ellos, está muy cerca a Mashhad. Y ustedes saben que Mashhad fue un centro muy activo de actividades del tiempo de Mullah Hossein, ¿no? Actividades babís. Y después Bahá'ís. Su padre solicita que primero termine su educación, ¿cierto? Y que después de que haga esto, iba a pagar sus gastos de viaje, iba a darle un cortel inclusive. Y cuando hablamos de estudio, no hablamos de estudios de hoy en día, ir al colegio, a la universidad, sino que el padre le pide que primero estudie, ¿qué cosa? A ver si adivinan, por favor. A ver, una así nomás, sin que digan nada, nada más mentalmente vamos a adivinar. ¿Qué cosa estaba estudiando y qué cosa le pide su padre que termine antes de hacer el viaje, o de alejarse? El Kitab e-Iqan. Qué importante es realmente este libro, ¿no? Un libro que Abdul Baha lo compara con una biblioteca. Y Shoghi Effendi insiste que todo Bahá'í debe estudiar el Kitab e-Iqan porque contiene pues misterios divinos, y recordemos que tiene sabemos que como es el cumplimiento, la continuación, Bayan Persa, el libro sagrado del Bab, pero también es el libro que el profeta Daniel había dicho que cuando venga, digamos, el fin de los tiempos, el prometido va a romper los sellos a los libros. Y a través del estudio de este libro aprendemos en gran medida interpretar los libros sagrados del pasado. Bien, este es un mapa. Yo lo que he hecho es acá, perdón, no lo pueden ver, ¿no? A ver, acá. Comparte tu pantalla grande. A ver, sí, acá, no sé, ¿pueden ver esto? Sí. Ya, perfecto. No fue así. Sí, Entonces, sí lo vemos. vamos a hacer un pequeño viaje. Hoy aprendí a hacer eso con el Google Earth. Interesante, ¿no? Entonces, estamos en Nishapur. Aquí está Nishapur, la ciudad natal de Badi. Hoy en día tiene más o menos una población de 215,000 personas. Y por aquí, si me siguen, por aquí está Mashhad, ¿cierto? La capital de esa provincia, ¿no? De ese departamento de Irán. Una vez acabado esto, sale, ya no va a Mashhad, sino viaja, quiere ir a Bagdad, ¿no? Entonces viaja desde Nishapur, viaja hasta Bandar Abbas, que es un puerto en Mar Caspio, Bandar Abbas. Y aquí, en compañía de otro Bahá'í, su nombre ahorita se me escapa, de otro viajero, ahí se encuentra con un maestro viajero Bahá'í, y juntos parten hacia Bagdad. No hay muchos datos, pero por lo que viajó a Bandar Abbas, que es un puerto, se supone que parte de este viaje lo hizo en algún tipo de bote o barco, y yo he hecho esa raya amarilla, nada más
como una referencia. Entonces viajó hacia Bagdad. Recordemos que aquí está Bagdad. Recordemos que en esa época, estamos hablando de 1869, Bahá'u'lláh hacía poco, o sea, ya no se encontraba en Bagdad. Entonces, él va a Bagdad y se encarga de llevar agua a las casas de los creyentes. En esas épocas, ustedes saben que no había agua potable en las casas, entonces había personas muy humildes que trabajaban llevando agua a las casas. Usualmente eran personas muy, muy humildes y sin ningún tipo de educación. Pero él se había ofrecido personalmente a hacer esto. Después de algún tiempo, en esa época, Bahá'u'lláh se encontraba en Edirne, en Adrianápolis. Y llega ¿cómo se llama? Hay un incidente en Bagdad, que si mal no recuerdo, 88 Bahá'ís son expulsados de alguna forma por las autoridades de la ciudad de Bagdad a Mosul, que está ahí. Aquí está Mosul. Y él, aunque no había sido expulsado, pero él lo sigue, digamos, a Mosul. Y estando en Mosul es cuando llega la noticia de que Bahá'u'lláh ya no se encontraba en Edirne, sino que se encontraba en Akka. Entonces, Badi decide partir, ya no espera, y decide partir hacia San Juan de Acre, Akka, y que está así. Llega a la ciudad de Akka, ¿cierto? Y por lo que estaba vestido muy humildemente en el traje típico de los portadores de agua, entra por la puerta. Recordemos que cuando Bahá'u'lláh y otros exiliados son enviados a Akka, en ese mismo, digamos, época, el gobierno del sultán de Turquía, del Imperio Otomano, mejor dicho, envía al hermano, a Mirza Yahya, ¿cierto?, hacia Chipre, que si me permiten, está por aquí está Chipre, ¿cierto? Lo envía a Chipre, al hermano, ¿cierto? Y envían algunos bahá'ís fieles a Bahá'u'lláh a Chipre con él, y envían algunos asalís, seguidores de Mirza Yahya, con los bahá'ís a Akka. Entonces como que se divide. No sé si se acuerdan, cuando hablábamos de Mishkin Kalam, dijimos que él fue enviado con Mirza Yahya a Chipre. ¿Cierto? Sí, así es. Entonces, había esos asalíes, esos que estaban, digamos, eran en contra de Bahá'u'lláh y estaban, digamos, a favor de su hermano, que eran, si no mal no recuerdo, eran como 4 nada más, eran poquísimos, pero habían conseguido alquilarse una casa que cuando uno llega a Akka de peregrinaje, el guía nos enseña, no sé si se acuerdan los que hemos hecho el peregrinaje, entrando por la puerta de tierra, digamos, ¿no? Uno dobla a la izquierda y ve, ahí hay casas, obviamente. La primera casa que daba las ventanas hacia justo esa entrada era de esos asalíes. Y ellos día y noche estaban parados ahí observando. Y si alguien, y porque sabían que venían peregrinos de Irán, bahá'ís, a visitar a Bahá'u'lláh. Entonces, si sospechaban, veían una cara no conocida y sospechaban que era bahá'í, al toque lo denunciaban a las autoridades, para así evitar que pudiera llegar a la presencia de Bahá'u'lláh. Bueno, Badi, como había dicho, estaba vestido en su ropa muy humilde de cargador de agua, así que nadie sospechó nada. Él entra a Akka, pero no sabe a dónde ir, no conoce a nadie. Entonces, no sabe qué hacer y ingresa a la mezquita. Era ya casi la oración de
noche casi, ¿no? Entonces, él entra a la mezquita para orar, para ver qué puede hacer. Y en la mezquita ve a Abdul Baha y un grupo de Bahá'ís que estaban también ahí para hacer eso, para orar. Entonces, le hace una pequeña notita, ¿no? En un pedazo de papel o tela, no sé exactamente, y se lo da sin que nadie más se entere en las manos de Abdul Baha. Y esta misma noche Abdul Baha hace los preparativos y Badi logra la presencia de Baha'u'lláh esta misma noche. Badi en Akka logra la presencia de Baha'u'lláh en 2 ocasiones. Recordemos que los Bahá'ís, o sea, Baha'u'lláh no estaba ahí para que yo sencillamente entre y que diga, hola, aquí estoy, ¿no? No, Abdul Baha siempre se encargaba. O sea, Abdul Baha en realidad era la persona que decidía quién podía tener la dicha de entrar en la presencia de Baha'u'lláh. Si Abdul Baha no lo consideraba digno, no le daba el permiso, ¿no? Entonces bueno, él logra, Baha'u'lláh por 3 años, un poco más inclusive, posteriores a esto, sigue ensalzando a Badi. Sigue ensalzando a Badi. Hay tablas en persa, aún muy pocos han sido traducidos, y que hablan sobre la grandeza de Badi, y que Baha'u'lláh en estas tablas sostiene, afirma, de que él rehizo a Badi y que le sopló un espíritu que si él lo hubiera querido, él solo hubiera conquistado el mundo entero, ¿no? Y yo me acuerdo, hay una parte de una de las tablas donde Baha'u'lláh dice Arcane Badanas, ¿no? Que le habló de una forma, Baha'u'lláh dice que con una sola palabra todo su ser empezó a temblar, ¿cierto? Y si no hubiera sido por la gracia de Baha'u'lláh, él hubiera dejado de existir. Lo importante es que en estos dos, eso ocurre en la primavera de 1869, ¿no? Lo importante es que Badi totalmente estaba cambiado, totalmente. Y con la visita a Baha'u'lláh, ese realmente es como que lo funde y lo rehace de nuevo. Por eso es que le da el nombre de Badi, algo sin igual, ¿no? Único. Y como dijo Badi también, sin parangón, ¿no? Entonces, hay una historia, un Bahá'í que estuvo presente cuando Baha'u'lláh menciona que hay una tabla, el Loje Sultán al Nasreddin Shah, que aún no ha sido enviado, y él se ofrece a llevarlo, y Baha'u'lláh le acepta. Dice, él cuenta que cuando Badi es aceptado, Badi irradiaba luz, se transfiguró y su rostro irradiaba luz. Recordemos que en 1867, o sea, 2 años antes, Baha'u'lláh había hecho sus tablas a los reyes y gobernantes del mundo. Y como Abdul Baha explica en sus charlas en París, Baha'u'lláh había enviado a todos, al zar de Rusia, a la reina Victoria de Inglaterra, al Papa Pío IX, etcétera, etcétera. Todos los había enviado por correo. Pero el de Nasreddin Shah no lo había hecho así y lo había guardado. Y muchas personas bahá'ís habían ofrecido hacerlo, porque él quería que esa tabla fuera entregado en manos del mismo Shah. Entonces, pero él no había aceptado. Y 2 años más tarde, con la visita de Badi, él acepta que Badi lleve esa tabla al rey de Irán, al Shah de Irán. Entonces, obviamente, se le entrega, como era una cosa secreta y había espías ahí buscando, queriendo hacer daño a Baha'u'lláh. Entonces,
se le pide a Badí que vaya al Monte Carmelo, para que ahí alguien iba a entregarle esta tabla. Entonces, Badí, por supuesto, Baha'u'lláh le indica que en este viaje de regreso a Irán no debe hablar con nadie, no debe encontrarse con nadie, o sea, no debe, digamos, ir junto con nadie, ¿no? Sino que ni hablar con nadie. ¿Por qué? Porque era muy fácil que, digamos, esa tabla nunca llegue a su destino. Recordemos que Nasreddin Shah, después del atentado contra su vida en 1852, tenía mucho miedo, digamos, ¿no? O sea, no iba a aceptar que cualquier persona se le acerque, ¿no? Bueno, Badí va al Monte Carmelo y un Bahá'í le lleva la tabla en una pequeña caja de madera. Él, al recibirlo, lo besa, lo pone en su frente, alaba a Dios y parte. El otro dice, espérate, aún falta, o sea, espérate o espera mañana para que salgas, pero él no. Él dice que no, si Baha'u'lláh quiere que yo lo haga, yo me voy. Y él va por una ruta más larga. ¿Por qué? Porque va por zonas donde usualmente viajeros viajaban, él para no encontrarse con nadie, iba por otros lados más lejos tal vez, pero así evitaba la gente. Y camina, aquí vamos, la maravilla ahora de la tecnología realmente, y viaja a pie hasta Teherán. Llega a Teherán, ni su padre se entera que él estaba de regreso. Nadie realmente. Él no ve a ningún Bahá'í, no busca a ningún Bahá'í, nada. Llega a Teherán y se entera que el rey había ido, estaba por irse a Lar, ¿no? Donde pasaba, digamos, en esta época su residencia de vacaciones, algo así, ¿no? Lar. Entonces, él también vaya y obviamente aquí voy a mostrarles algunas cosas más, me permiten. Aquí está Lar, ¿no? Aquí está Lar, está cerca a Teherán, aquí está. Y si me permiten, voy a usar unas fotos, unos dibujos para más o menos continuar narrando la historia antes de ver algunas fotos. Entonces, él se acerca, ¿cierto? Y quiere pues buscar la audiencia con el rey, pero por supuesto dicen que no. Entonces, él hace lo siguiente, él busca un sitio que desde donde estaba el rey pudiera verlo y se siente ahí. Hay historiadores que dicen 3 días, hay otros que dicen 4 días, ¿no? Él se siente ahí, sin moverse, y todas las personas, los soldados y los acompañantes del rey en este campamento, empiezan a notar que hay alguien sentado ahí en el cerro, ¿no? Bajo un árbol, por ejemplo, ¿no? Y que no se mueve. Hasta el mismo Shah ocasionalmente lo veía. Y poco a poco empiezan, pues, a preguntarse, ¿quién es y por qué está ahí sentado todo ese tiempo? Hasta que el rey lo manda llamar. Y es llevado a la presencia del rey. Si me permiten acá. Entonces él llega al rey y dice, rey, he venido a ti desde Sheba con un mensaje importante, ¿no? Y le entrega esto. Sheba es una forma simbólica, ¿no? De hablar del lugar donde nace la revelación de Dios. Y bueno, es entregado al Shah, el Shah lo entrega a los mujtahids de la corte y pide que preparen una respuesta. Abdul Baha, hablando sobre esta tabla, dice que más o menos el contenido de esta tabla es que Baha'u'lláh le dice al Shah, ya que la revelación de Dios ha sucedido, ¿cierto? Ya que el sol de la gloria de Dios está manifiesto, Baha'u'lláh pide al Shah de Irán que lo haga llamar para que vaya a Teherán. O sea, Baha'u'lláh que vaya a Teherán para que pudiera responder todas las
preguntas de los sacerdotes, digamos. Y el Shah pide, pues, ¿no?, que le hagan una respuesta, que lo vean y vean cómo es. Y los sacerdotes recomiendan que maten al mensajero, ¿cierto? Y por 3 días lo torturan con el afán de sacarle información. ¿Por qué? Porque querían usar toda la información para ver quiénes son los bahá'ís que están por ahí y de alguna forma, ¿no?, hacer problema para los bahá'ís. Pero obviamente él realmente no conocía a ningún bahá'í, mucho menos bahá'ís de Teherán no conocía. No había hablado con nadie hace meses, desde que salió de ¿cómo se llama?, de Acre. Se dice más o menos que caminó por 4 meses, ¿no?, para llegar. Entonces, después, mientras estaba en manos de esas personas, mientras estaba ahí, hay fotos de él, 2 fotos que yo he encontrado, que es en la misma escena, son las mismas personas, diferente ángulo. Abdul-Bahá hace referencia a esas fotos y dice que esos 3 personas eran parte de los que los verdugos que lo torturaban y que inclusive se tomaron una foto o varias fotos con él. Aquí vemos a Badí en cadenas junto a los verdugos. Al tercer día, como él no hablaba, no decía absolutamente nada, lo matan golpeándole la cabeza con, ¿cómo se llama?, con la culata de un rifle. Y cerca donde estaba ese campamento, su cuerpo es arrojado y cubierto con tierra y piedras. Como dije antes, Baha'u'lláh por más de 3 años lo ensalza, lo nombra el orgullo de los mártires, y en la epístola al hijo del lobo hay una parte pequeña, pero significativa. Acá está hablando al sheikh, ¿no? Recuerda a su señoría Badí. En persa, a Badí le hicimos Jenobe Badí, que es exactamente esto, su señoría Badí, quien fue el portador de la tabla a su majestad el Shah, y reflexiona sobre la forma en que entregó su vida. Ese caballero que espoleó su corcel en la arena de la renuncia, arrojó la preciosa corona de la vida por el amor de aquel que es el amigo incomparable. Entonces, amigos, aquí hay también, quería mostrarles también una foto de, digamos, de alguna forma, el que le enseñó la fe. Nabil Azzam, ¿cierto? Nabil Azzam, que es la persona que Baha'u'lláh le pidió, por ejemplo, que preparara los documentos sobre el calendario Badí y que después lo enviara a los Bahá'ís para que lo pudieran ya empezar a usar. Recordemos que el calendario Badí, si bien el Bab lo había ya introducido, pero no estaba completo. Baha'u'lláh fue el que indicó que debería de empezar como año 1 en 1844 y colocó también los días intercalares, fijó el mes sagrado del ayuno y de ahí encargó a Nabil Azzam para que hiciera, digamos, los apuntes necesarios, las explicaciones necesarias para los Bahá'ís en Irán, para que lo pudieran usar. Recordemos también que fue él quien, a petición de Abdul-Bahá, preparó lo que hoy en día conocemos como la tabla de visitación que se lee en las tumbas de Baha'u'lláh y del Bab. Esa tabla de visitación son partes de diferentes tablas de Baha'u'lláh mismo, y Abdul-Bahá le pidió a él que él compusiera, digamos, de alguna forma juntara estos extractos para armar la tabla de visitación. Unos meses después de la ascensión de Baha'u'lláh, él se arrojó al mar, se quitó la vida. Muy bien, entonces esto es lo que había
preparado bonito. para hablar un poco sobre ese joven. ¿No?